Para el análisis nos vamos hasta Caracas, en Venezuela. María Fernanda Barreto es investigadora, articulista y analista internacional. María Fernanda, buenas noches, bienvenida. Primera semana de este 2023. Buenos deseos. Hola Juan Carlos, igual para ti, un abrazo y bueno, un feliz año 2023. Muchas gracias, María. María, riesgos del mantenimiento de operaciones entre gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. ¿Podría tener eso algunas consecuencias para los diálogos? Siempre es muy complicado desarrollar diálogos de paz mientras haya operaciones militares en los territorios. Obviamente que es muy complicado, pero tal como decía una de las personas que consultaron en el reportaje anterior, creo que el llamado que se ha hecho a respetar lo que se acordó en el primer ciclo, que fue toda una metodología de trabajo en la mesa de diálogo entre el ELN y el gobierno, pues es simplemente eso, un llamado a continuar con ese camino metodológico que se estableció y de ningún modo es una ruptura, creo que no deja una cicatriz, sino simplemente una lección aprendida de que hay una mesa de diálogo en la que se pretende que todo se converse, todo se dialogue, todo se acuerde y que lo que se vaya acordando se vaya cumpliendo. Así que aunque es lamentable que se siga dando un diálogo en medio de operaciones militares, pues ya sabemos, ya sabe el país que hay disposición del gobierno a plantear ese cese bilateral. El ELN lo ha venido planteando reiteradamente, así que lo más probable es que el primer anuncio que se dé en estas conversaciones que se retomarán en México a finales del mes de enero sea este cese bilateral y eso sin duda será una muy buena noticia. Y precisamente es una buena noticia, desde luego, la mejor de las noticias, ¿no? Para comenzar el año, claro está, en mucho tiempo, para las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Prácticamente nunca se había pactado un cese del fuego de este calibre, donde incluye además, aparte de grupos paramilitares. Hay reacción del uribismo. Dice que Gustavo Petro le está entregando al país a grupos criminales y denuncian que hay improvisación. ¿Es improvisación? No, evidentemente que esa crítica totalmente malintencionada y sin fundamento, que además viene del uribismo. El uribismo es una doctrina que precisamente defiende las bandas criminales que han tenido azotada a Colombia en los últimos años. Estoy hablando de los grupos paramilitares. Uribe ha estado siempre vinculado al paramilitarismo y los uribistas y las uribistas son defensores y defensoras del paramilitarismo. Los hemos visto claramente y además hay varios de ellos y de ellas en las cárceles por ese delito, por ese crimen. Entonces, sería risible si no fuera tan trágico que el uribismo esté planteando que esto es darle poder a las bandas criminales cuando ha sido el uribismo quien ha dado poder a las bandas criminales en 2 décadas que tuvo el poder ejecutivo y en muchos años que tiene teniendo el poder en Colombia. Todos recordamos lo que pasó en el departamento de Antioquia para la creación de estos grupos que se idearon, ¿no? Inicialmente, al menos de manera pública, para ser defensores de los territorios de las personas con más poder. Exactamente, Juan Carlos, Antioquia. Esta última generación de paramilitares nace de la mano de la última gobernación de Uribe y las fulanas Convivir. Evidentemente hablamos de un fenómeno que tiene muchas décadas en Colombia. El paramilitarismo está en Colombia, podríamos decir incluso de los años 20, 30, 40 del siglo pasado ya existían expresiones de este fenómeno paramilitar, que es un fenómeno creado por los Estados Unidos, perfeccionado por la Escuela de las Américas y alimentado a partir de la década de los 70 sobre todo con los dineros del narcotráfico. Es un fenómeno muy complejo y ahí es donde está el reto, Juan Carlos, porque mientras las insurgencias son organizaciones con las que se puede dialogar porque tienen una estructura, tienen unos responsables, una línea de mando, el paramilitarismo tiene muchas, es un fenómeno, no es una organización, tiene muchas expresiones, unas organizadas, otras no, porque el sicariato también es expresión de ese fenómeno paramilitar y además porque aún está
en las entrañas de las fuerzas militares colombianas y aún cuenta con toda la fuerza de las fuerzas militares estadounidenses en Colombia, y también hay que decir de las israelíes. Entonces, y por supuesto de todos los países OTAN. Entonces es un fenómeno muy complejo lo de los ceses bilaterales. Es una buena noticia, pero no es en sí misma la paz de Colombia. Lo hemos dicho muchas veces y hay que insistir en ello. La paz de Colombia va mucho más allá del silenciamiento de los fusiles, y por supuesto que va mucho más allá que el pactar ceses bilaterales con las organizaciones insurgentes y con algunos grupos paramilitares, porque por ejemplo, mientras persista la injerencia estadounidense en Colombia y el negocio del narcotráfico fortalecido y administrado por la DEA y por la CIA, pues este fenómeno se va a seguir replicando. Así que conseguir la paz de Colombia es mucho más que eso, pero sin duda que disminuir la intensidad del conflicto armado en el territorio genera alivios que el pueblo colombiano merece, necesita y está pidiendo. Y son alivios que de manera progresiva, poquito a poco, van sumando a este accionar, a este deseo de la paz total. María Fernanda Barreto ha dedicado buena parte de su vida a investigar el conflicto armado en Colombia. María, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gran abrazo para ti. Tenemos nueva cita a partir de la última semana de enero con el nuevo ciclo de conversaciones en México.